Muy buenas noches a todos, bienvenidos aquí a su este, sesión de lectura de un curso de milagros, de lecturas introspectivas de un curso de milagros, lecturas grupales. Continuando con la lectura del texto, ya sobre el capítulo 21, prácticamente nos faltan 10 capítulos para terminar el texto. Ya hicimos clarificación, hicimos manual del maestro, parece que también cantó la oración, entonces ahora ya estamos sobre el texto y vamos esperando que a ver si podemos terminar en este año y si no, pues al menos casi terminar este año el texto y para poder empezar con otras dinámicas el próximo año. Estamos ya por la mitad del capítulo 21, razón y percepción. Y pues bueno, vamos a empezar como de costumbre con una oración, no sin antes recordarles a todos que son grupales, que significa que todos pueden participar. Si alguien de los que están aquí desea participar con lectura, puede también turnarse conmigo en la lectura párrafo por párrafo. Si alguien tiene alguna duda o alguien que desea hacer un comentario sobre cualquier tipo relacionado con un curso de milagros, cómo les ha ido, cómo sienten las lecciones, si están entendiendo el texto, o cómo lo han aplicado en su vida, a todos nos favorece, a todos nos beneficia y pues al mismo tiempo que les agradezco a todos por breves participaciones. Y pues bueno, vamos a iniciar con la oración y pedirles de favor que se unan conmigo en esta oración para unificar nuestras mentes y vamos para allá. Inicia así. Estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió. No debo de preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me encuentro satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida que se me permita enseñarme a sanar. Espíritu Santo, deseo entregarte esta lectura junto con todos mis hermanos a quienes amo, para que tú la juzgues y tú la examines y la conviertas en un medio para la paz, para el perdón, para aceptar la expiación para nosotros mismos y poder compartirla con todos nuestros hermanos, y así seguir haciendo nuestra función en el plan de Dios para la salvación. Cristo, pues, se convierte hoy en nuestros ojos y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Perdona nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a encontrar una verdadera relación contigo en la que no puede haber ilusiones y no puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y ayúdanos únicamente a recibir lo que tú has dado en las mentes y corazones que tú amas. Amén. Bien, vamos compartiendo pantalla. Bienvenidos a todos los que están conectados, bienvenidos a todos los que están por conectarse. Antes nada más para informarles que empezamos ya con el capítulo 21, Razón y Percepción. Vimos la introducción, vimos el subtítulo de la canción olvidada, la de Somos responsables de lo que vemos, y también la correlación que existe entre la fe, creencia y visión. Y pues ahora, como ven ustedes aquí, vamos a ir por la sección número 4 y que vamos a hablar sobre el miedo a mirar dentro. Si alguien de los que están aquí desea participar en la lectura, por favor, avísenme para yo no considerarlos ahorita mientras yo estoy leyendo, o me pueden mandar un mensaje aquí por el Zoom para ver los que deseen participar. Mientras tanto, pues bueno, voy a empezar yo. Muchas gracias y bienvenidos. El miedo a mirar adentro. El Espíritu Santo jamás te enseñará que eres un pecador, corregirá tus errores, pero eso no es algo que se le pueda causar temor a nadie. Eso no es algo que le pueda causar temor a nadie.
Tienes un gran temor a mirar en tu interior y ver el pecado que crees que se encuentra allí. No tienes miedo de admitir esto. El ego considera muy apropiado que se asocie el miedo con el pecado y sonríe con aprobación. No teme dejar que te sientas avergonzado. No pone en duda la creencia y la fe que tienes en el pecado. Sus templos no se tambalean por razón de ello. Tu certeza de que dentro de ti anida el pecado no hace sino dar fe de tu deseo de que de que esté allí para que se pueda ver. Sin embargo, esto tan solo aparenta ser la fuente del temor. Recuerda que el ego no está solo. Su dominio está circunscrito y teme a su enemigo desconocido, a quien ni siquiera puede ver. Te pide imperiosamente que no mires dentro de ti, pues si lo haces, tus ojos se posarán sobre el pecado y Dios te cegará. Esto es lo que crees, por lo tanto, no miras. Mas no es este el temor secreto del ego, ni tampoco el tuyo que eres su siervo. El ego, vociferando destempladamente y demasiado a menudo, profiere a gritos que lo es, pues bajo este constante griterío y esas declaraciones disparatadas, el ego no tiene ninguna certeza de que lo sea. Tras tu temor de mirar en tu interior por razón del pecado, se oculta todavía otro temor que uno que hace temblar al ego. Vamos a ver qué le puede hacer temblar al ego. Bueno, estos dos primeros párrafos, pues ya está hablando acerca de nuestro temor a mirar dentro de nosotros. Y te lo dice que el miedo no es otra cosa más que la razón, ¿sí? De que le hemos hecho caso al ego, que nos dice que hemos sido pecadores o que hemos pecado. Entonces, lo que nosotros creemos encontrar dentro de nosotros es el pecado y la culpa. Ya saben a qué hemos referido a lo largo de todas estas lecturas. En el instante en que la separación se adentró en la mente del Hijo de Dios, que por cierto, Dios dio su respuesta automáticamente y todo se resolvió, sin embargo, el ego nos ha hecho creer que Dios está enojado con su Hijo y que fue expulsado del paraíso. Incluso, esto es lo que se enseña en muchas doctrinas religiosas, que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, que Lucifer cayó, que porque también fue expulsado por Dios, bueno, entre todo ese tipo de cosas, el hijo pródigo, etcétera. Sin embargo, aquí nos va a dar otra opción completamente relacionado con el tema de mirar dentro. Vamos para allá. Siguiente párrafo número 3. ¿Qué pasaría si miraras en tu interior y no vieras ningún pecado? Esta temible pregunta es una que el ego nunca plantea. Y tú que la haces ahora, estás amenazando demasiado seriamente todo su sistema defensivo como para que él se moleste en seguir pretendiendo que es tu amigo. Aquellos que se han unido a sus hermanos han abandonado la creencia de que su identidad reside en el ego. Una relación santa es aquella en la que te unes con lo que en verdad forma parte de ti. Tu creencia en el pecado ha sido quebrantada. Ya no estás totalmente reacio a mirar dentro de ti y no ver pecado alguno. Esa es una pregunta que amenaza completamente al ego. ¿Qué pasaría si yo miro dentro de mí y no existe el pecado? Me reconozco como el santo hijo de Dios. Dice entonces en ese momento, el ego ya no va a simular ser tu amigo. Dice, tu liberación no es aún total, todavía es parcial e incompleta, aunque ya ha despuntado en ti. Al no estar completamente loco, has estado dispuesto a contemplar una gran parte de tu demencia y a reconocer su locura. Tu fe está comenzando a interiorizarse más allá de la demencia hacia la razón, y lo que tu razón te dice, ahora el ego no lo quiere oír. El propósito del Espíritu Santo fue aceptado por aquella parte de tu mente que el ego no conoce y que tampoco conocías y que tú tampoco conocías. Sin embargo, esa parte con la que ahora te identificas no teme mirarse a sí misma, no conoce el pecado. ¿De qué otra forma si no habría estado dispuesta a considerar el propósito del Espíritu Santo como el suyo propio?
Esta parte ha visto a tu hermano y lo ha reconocido perfectamente desde los orígenes del tiempo, y no ha deseado más que unirse a él y ser libre nuevamente como una vez lo fue. Ha estado esperando el nacimiento de la libertad, la aceptación de la liberación que te espera. Y ahora reconoces que no fue el ego el que se unió al propósito del Espíritu Santo, y por lo tanto que tuvo que haber sido otra cosa. No creas que esto es una locura, pues es lo que te dice la razón y, y se deduce perfectamente de lo que ya has aprendido. Por más que nos cueste a nosotros mirar adentro y aceptar que no existe el pecado, pero obviamente no de dientes hacia afuera, sino con la total certeza de que el Hijo de Dios es inocente, pues bueno, eso sería un gran paso, como dice, que uno ya ha despuntado. Sin embargo, te dice que no estás en esa compleción todavía en donde aceptes totalmente este pensamiento, donde aceptes el juicio real de Dios hacia el Hijo de Dios, que es que el Hijo de Dios es inocente y que el pecado no existe o que nunca existió. En esto es así que muchas veces todavía nosotros miramos a nuestros hermanos y los seguimos culpando, entre comillas, por cosas que nos suceden a nosotros. Mientras nosotros sigamos viendo a nuestros hermanos, en este caso, con este pensamiento de que él es el que ha cometido el error, el pecado, o lo queremos cambiar o lo empezamos a juzgar, significa no otra cosa más que todavía que hay culpa dentro de nosotros, en pocas palabras. Esta es la metáfora de lo que se habla en la Biblia, ¿no? Cuando dice Jesús, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En el canto de la oración te dice, a la hora de orar, aquel que está libre de pecado no tiene ninguna necesidad. Y es lo mismo, cuando una persona ya se siente completamente libre de pecado, o sea, inocente en su totalidad, no podría ser capaz de emitir un solo juicio a su hermano, porque el juicio no es otra cosa más que una manera de descargar nuestra culpabilidad que se mantiene oculta tras las artimañas y las estratagemas del ego que nos ha hecho creer que seguimos siendo culpables por una ilusión, como la ilusión de la creencia de la separación. Así pues, vamos a seguir leyendo a ver qué más nos dice. En las enseñanzas del Espíritu Santo no hay inconsistencias. Este es el razonamiento de los cuerdos. Has percibido la locura del ego y no te ha dado miedo porque elegiste no compartirla, pero aún te engaña a veces. No obstante, en tus momentos más lúcidos, sus desvaríos no producen ningún terror en tu corazón, pues te has dado cuenta de que no quieres los regalos que el ego te quitaría de rabia por su presuntuoso deseo de querer mirar dentro de ti. Todavía quedan unas cuantas baratijas que parecen titilar y traer tu atención. No obstante, ya no venderías el cielo por ellas. Y ahora, el ego tiene miedo, más, más lo que él oye aterrorizado, la otra parte de tu mente lo oye como la más dulce melodía, el canto que añoraba oír desde que el ego se presentó en tu mente por primera vez. La debilidad del ego es su fortaleza. El himno de la libertad que canta en alabanza de otro mundo le brinda esperanzas de paz, pues recuerda el cielo y ve ahora que el cielo por fin ha descendido a la tierra, de donde el dominio del ego lo había mantenido alejado por tanto tiempo. El cielo ha llegado porque encontró un hogar en tu relación en la tierra, y la tierra no puede retener por más tiempo lo que se le ha dado al cielo como suyo propio. Contempla amorosamente a tu hermano y recuerda que la debilidad del ego se pone de manifiesto ante vuestra vista. Lo que el ego pretendía mantener separado se ha encontrado y se ha unido, y ahora contempla al ego sin temor. Criatura inocente de todo pecado, sigue el camino de la certeza jubilosamente. No te dejes, no dejes que la demencia, no dejes que la demente insistencia del miedo de que la certeza reside en la duda te detenga. Eso no tiene sentido. ¿Qué importa cuán imperiosamente se proclame? Lo que es insensato no cobra sentido porque se repite o se aclame. El camino de la paz está libre y despejado. Síguelo felizmente y no pongas en duda lo que no puede sino ser cierto. Bueno, aquí una de las dos cosas que ya hemos analizado en otras lecturas,
Pues bueno, número uno, acuérdense que el curso nos habla en 3 formas de tiempo. Nos habla del pasado como algo que ya pasó y nos habla del presente como el único tiempo, pero también nos habla del futuro como algo ya redimido y perdonado. ¿Esto qué significa? Si el futuro ya está perdonado, ya está redimido, entonces no es futuro, es pasado, tal cual como nos lo ha dicho. Entonces, nuestra única razón por la cual seguimos morando en el tiempo es porque seguimos creyendo que el tiempo es real y porque creemos que somos culpables. En el instante en que nosotros aceptemos nuestra santidad, mirando dentro de nosotros y empecemos a aceptarlo, tal vez no a recordarlo, pero sí a aceptarlo, porque acuérdense que la aceptación es la ley de su existencia. Si yo niego mi santidad, va a ser imposible que me pueda reconocer como santo o recordar como un santo. Aceptar mi santidad hará que yo recuerde que en efecto nunca existió el pecado, ¿sí? Y sobre todo, que también comprendamos que por eso el curso nos dice constantemente que la creencia de la protección es precisamente eso, una creencia que hemos inventado debido a que la protección es una ilusión. De hecho, hay una lección que dice, en mi indefensión radica mi seguridad. Y solamente hay alguien de quien nos tenemos que proteger, y yo creo que todos saben aquí de quién, ¿verdad? Ni siquiera del ego, porque el ego no existe. Esa es una ilusión. Nos tenemos que proteger de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que nos atacamos con nuestros pensamientos. Recuerden una de las lecciones más bonitas que existen, que dice así: "Nada excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño". Y mientras yo siga creyendo que soy culpable, me voy a seguir atacando con la finalidad de generarme los autocastigos a través de mis hermanos, a través de las ilusiones del sueño y de diferentes maneras. Es de ahí donde viene la imperiosa necesidad del Espíritu Santo que aceptemos nuestra santidad y que dejemos que el Espíritu Santo haga la expiación en nuestra mente. Bien, pues continuamos con la lectura. Vamos ahora por la sección número 5. La función de la razón. Dice así: la percepción selecciona y configura el mundo que ves. Literalmente lo selecciona siguiendo las directrices de la mente. Entonces aquí ya, bueno, nos está diciendo en estos primeros 2 versículos que la percepción es efecto de nuestra mente. Y la percepción es tan neutra como el cuerpo y tan neutra como el tiempo. Entonces, la percepción selecciona y configura el mundo que ves. Literalmente lo selecciona siguiendo las directrices de la mente. Las leyes del tamaño, de la forma y de la luminosidad tendrían validez si otras cosas fuesen iguales, pero no lo son. Pues es mucho más probable que hayas lo que buscas que lo que prefieres pasar por alto. La apacible y queda voz que habla en favor de Dios no se ve ahogada por los estridentes gritos e insensatos arranques de furia con los que el ego acosa a aquellos que desean escucharla. La percepción es una elección, no un hecho, pero de esta elección depende mucho más de lo que te has dado cuenta hasta ahora, pues tu creencia acerca de quién eres depende enteramente de la voz que elijas escuchar y de los panoramas que elijas ver. La percepción da testimonio únicamente de esto, nunca de la realidad. Puede mostrarte, no obstante, bajo qué condiciones es posible tener conciencia de la realidad o aquellas en las que nunca sería posible. Entonces aquí, bueno, también ya nos está diciendo algo súper importante. Si yo me considero culpable o pecaminoso, entonces estoy eligiendo al ego como aliado para que el ego entonces configure, obviamente, el mundo que veo a través de mi percepción. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues es como la clásica ley de la cosecha. Ya lo hemos hablado. Eso mismo que siembres, eso mismo cosecharás. ¿Qué cosechas? Pensamientos. Pensamientos que son mensajes que emanan a la mente y que pensamientos que jamás estarán separados de la mente. Si tú siembras mensajes de odio o de miedo, son los mensajes que vas a recibir, como si fuera un correo electrónico. Si tú siembras mensajes de amor, vas a recibir mensajes de amor. La ley de la cosecha que dice, eso mismo que siembres, eso mismo cosecharás.
Oye, pero yo la verdad no sé qué estoy sembrando. Échale ojo lo que estás cosechando, porque el mundo que ves es exactamente tus deseos reprimidos, tus deseos ocultos o lo que tú todavía piensas de ti mismo. Así que si todavía ves guerra, narcotráfico, todo lo que veas que no es amor, significa que todavía estamos eligiendo al ego como nuestro anfitrión. O más bien, sí, bueno, nuestro anfitrión. Número 2. La realidad no necesita tu cooperación para ser lo que es, pero tu conciencia de ella necesita tu ayuda, ya que tener esa conciencia es algo que tú eliges. Si le prestas oído a los dictados del ego y ves lo que él te indica ver, no podrás sino considerarte a ti mismo insignificante, vulnerable y temeroso. Experimentarás depresión, una sensación de no valer nada, así como sentimientos de inestabilidad e irrealidad. Creerás que eres la desvalida víctima de fuerzas que están más allá de tu control y que son mucho más poderosas que tú. Y creerás que el mundo que fabricaste rige tu destino, pues tendrás fe en eso. Pero no creas que el tener tu fe puesta en eso hace que sea real. Hay otra visión y otra voz en las que reside tu libertad, que solo están a la espera de tu decisión. Voy a tantito detenerme en este versículo nada más para hacer una acotación para los que están leyendo junto conmigo desde sus pantallas. Acuérdense que cuando menciona cualquier palabra entre cualquier línea que venga con mayúsculas, se está refiriendo al Espíritu Santo o Cristo. Entonces aquí cuando dice, hay otra visión, con mayúsculas se refiere al Espíritu Santo, y otra voz en las que reside la libertad y solo están a la espera de tu decisión. Recuerden que la visión corresponde a Cristo y la voz al Espíritu Santo. Entonces hay otra visión que es la de Cristo y otra voz que es la del Espíritu Santo en la que reside tu libertad, que solo está a la espera de tu decisión. De ahí de una de las lecciones o de las oraciones que me gusta mucho compartirles. Cuando ustedes se encuentren en unas circunstancias en las que crean que el ego les está jugando ahí, ya saben, sus estrategias para que tú pierdas tu paz, pues probablemente puedas simplemente decir, Cristo se convierte hoy en mis ojos y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Y con esta oración lo que estás haciendo es pedirle al Espíritu Santo y que puedas ver con los ojos de Cristo tus hermanos en unidad, que somos una misma mente, y al Espíritu Santo que puedas escuchar su espíritu. ¿Sí? Entonces, todos somos de una misma mente y todos somos de un mismo espíritu. Y dice versículo número 2. Y si depositas tu fe en ellas, o sea, en la visión y en la voz, percibirás otro ser en mayúscula en ti. Ese otro ser considera que los milagros son algo natural, pues son tan simples y naturales para él como respirar lo es para el cuerpo. Constituyen la respuesta obvia a las peticiones de ayuda, que es la única que él ofrece. Los milagros le parecen antinaturales al ego porque no entiende cómo es posible que mentes separadas puedan influenciarse unas a otras. Si estuvieran separadas, ciertamente no podrían hacerlo, pero las mentes no pueden estar separadas. Este otro ser es perfectamente consciente de esto y así reconoce que los milagros no afectan la mente de otros, sino la suya propia. Los milagros siempre cambian tu mente, pues no hay ninguna otra. ¿No te has dado cuenta de hasta qué punto la idea de la separación ha interferido en el ejercicio de la razón? La razón mora en otro ser que has excluido de tu conciencia, y nada de lo que has permitido que permanezca en ella es capaz de razonar. ¿Cómo va a ser posible que aquel segmento de la mente que está desprovisto de razón pueda entender lo que es la razón y comprender la información que ésta le podría suministrar? De este segmento puede surgir todo tipo de preguntas, pero dado que la pregunta básica solo puede proceder de la razón, él jamás la podrá plantear. Al igual que todo lo que procede de la razón, la pregunta básica es simple y obvia, si bien aún no se ha planteado, mas no creas que la razón no la podría contestar. El plan de Dios para la salvación no se habría podido establecer sin tu voluntad y consentimiento. Tuvo que haber sido aceptado por el Hijo de Dios, pues lo que Dios dispone para él, él no puede sino aceptarlo. Y Dios no dispone nada sin su Hijo, ni su voluntad depende del tiempo para consumarse. Por lo tanto,
Lo que se unió a la voluntad de Dios tiene que encontrarse en ti ahora, puesto que es eterno. Ojo con este versículo, punto importante. Dice así, el plan de Dios para tu salvación no se habría podido establecer sin tu voluntad y consentimiento. ¿Esto qué significa? Nosotros ya aceptamos que nuestra voluntad es la misma voluntad del Padre y la voluntad del Padre es nuestra propia voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que su Hijo lo tenga todo, que no sufra y sea feliz eternamente. Y entonces ya consentimos que se haya hecho la voluntad de Dios en nosotros. Dice, tuvo que haber sido aceptado por el Hijo de Dios, pues lo que Dios dispone para él, él no puede sino aceptarlo. Y ya está hablando de que no hay más, ya nos reconocimos uno con Dios. Dice, y Dios no dispone nada sin su Hijo, ni su voluntad depende del tiempo para consumarse. ¿Qué significa? Que yo ya todo ha sido consumado. Frase que Jesús dice en el momento que despierta en la cruz, ¿sí? Se ha consumado o todo ha sido consumado. O que lo dicen en griego antiguo, tetelestei, consumado es, ¿sí? Propósito consumado, que significa que él recordó que todo esto ya estaba, ya había acabado. Dice, por lo tanto, lo que se unió a la voluntad de Dios tiene que encontrarse en ti ahora, puesto que es eterno. Tienes que haber reservado un lugar en el que el Espíritu Santo puede morar y donde ya se encuentra. Tiene que haber estado ahí desde que surgió la necesidad de él, la cual quedó satisfecha en ese mismo instante. Eso es lo que tu razón te diría si escuchases. Mas es claro que ese no es el razonamiento del ego, obviamente no. El hecho de que la naturaleza de tu razón le sea ajena al ego es prueba de que no hallarás la respuesta en él. No obstante, si esto es así, dicha respuesta tiene que existir. Y si existe para ti y su propósito es tu libertad, debes ser libre de encontrarla. Así que entiendan esta parte, la pregunta y la respuesta ya se encontraron. Y cuando tú haces una pregunta y la pregunta es contestada, entonces la pregunta desaparece. Por tanto, es que el ego por eso está deshecho. El plan de Dios es muy simple, nunca es indirecto ni se derrota a sí mismo. Dios no tiene otros pensamientos excepto los que extiende su ser. Y en esto tu voluntad tiene que estar incluida. Así pues, debe haber una parte de ti que conoce su voluntad y la comparte. No tiene sentido preguntar si lo que tiene que ser como es, lo es. De verdad, ¿eh? No tiene sentido, pero cómo nos gusta preguntar qué hay más allá de Dios. Ay, sí, Dios es simplemente, ¿no? No tiene sentido preguntar si lo que tiene que ser como es, lo es. Pero sí tiene sentido preguntar por qué no eres consciente de lo que no puede sino ser como es. Pues debe haber una respuesta para ello si al plan de Dios para tu salvación no le falta nada. Y no puede faltar de nada porque su fuente no conoce la incompleción. Eso vaya, obviamente nos está diciendo que si nosotros todavía no logramos percibir esa compleción con Dios o esa unicidad con Dios, o no hemos escuchado el llamado o la respuesta, es porque todavía nos gusta estar en la demencia y no hemos hecho uso de la razón más que como herramienta de ataque. Acuérdense que aquí cuando ya está hablando el curso de milagros en relación al tema de la razón, no se está refiriendo a nuestro concepto de razón egoico, donde yo prefiero tener razón que tener paz. No, el tema de la razón, acuérdense que es como dice un amigo, ¿no? Dice como la prostituta, todo el mundo la quiere tener y anda peleando por la razón y todo el mundo anda peleando por la razón. En cambio, curso de milagros nos dice, ¿qué prefieres tener, razón o paz? En cambio, aquí está el Espíritu Santo utilizando la razón, esa parte todavía de nuestra cordura, precisamente para elegir por el Espíritu Santo. Porque en efecto, se requiere cierta cordura para elegir por la paz en lugar de la guerra. ¿Estamos de acuerdo? Solamente un demente quisiera elegir por encima de la paz, la guerra, la decrepitud, la enfermedad y la muerte, sabiendo que simplemente es una elección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros todo el tiempo estamos haciendo elecciones, pero no las hacemos solo. Lo hacemos o en manos del Espíritu Santo o en manos del ego. Pero aquí hay una clave que es importante a puntualizar. ¿En qué mundo nos encontramos? ¿Alguien de los que están aquí me pueden decir? ¿Nos encontramos en qué punto? ¿En qué mundo, perdón?
¿En el reino de Dios o en el reino del ego? En Si el todo mundo lo que del ego. vemos, ¿vale? En el El mundo del ego. ego. El ego, exactamente. Precisamente porque si todo lo que estamos viendo tiene formas, contrastes, colores, tamaños y sobre todo todo está destinado al polvo, o sea, nada es eterno, infinito, inmutable, entonces estamos en el reino del ego. Y si estamos en el reino del ego es porque en algún punto debimos haber elegido renunciar al cielo o a nuestro propio reino. Entonces, todas las decisiones que tomemos aquí en el mundo, si no invocas o no las haces en manos del Espíritu Santo, por default están en manos del ego, porque ya estamos dentro del reino del ego, porque previamente elegimos por el ego. Entonces, es la razón por la cual constantemente el curso nos está repite y repite que todo se lo estemos dejando al Espíritu Santo, por muy impráctico que pareciera ser. Aunque el curso nos dice, el manual del maestro al final, te dice, entonces significa que tengo que dejarle todo en manos del Espíritu Santo. Y te dice, por supuesto que no. Este curso se trata de que sea práctico. Pero también te dice enseguida en el siguiente versículo, sin embargo, si ya te acostumbraste a dejarle todo en manos del ego, digo, en manos del Espíritu Santo, perdón, te darás cuenta los beneficios que vas a recibir. Y esto es así. Entonces, mientras nosotros más hagamos esto como ya un hábito tan natural de dejarle al Espíritu Santo, se darán cuenta que vamos a estar constantemente más en un estado de paz, de dicha y felicidad. Entonces, continúo. 7. ¿Y dónde podría encontrarse la respuesta sino en la fuente? Obviamente estamos hablando de la respuesta que venía acá, acerca de que, ¿por qué todavía no la encontramos, no? Dice, ¿y dónde estás tú sino allí donde se encuentra esa misma respuesta? Tu identidad, que es un efecto tan verdadero de esa fuente, es como lo que es como lo es la respuesta, tiene por lo tanto que estar unida a ella y ser lo mismo que ella. Por supuesto que sabes esto y mucho más que esto, pero cualquier parte del conocimiento supone una amenaza tan seria para la disociación como todo el conocimiento en sí. Y dispondrás de todo el conocimiento con cualquier parte de él. He aquí la parte que tú puedes aceptar. Puedes ver lo que la razón te señala porque los testigos a su favor son inequívocos. Solo aquellos que son completamente dementes podrían hacer caso omiso de ellos. Y tú ya has dejado atrás esa etapa. La razón es un medio que sirve para los fines del Espíritu Santo por derecho propio. No se puede reinterpretar ni recanalizar para que se ajuste a la meta del pecado tal como se hace con otros medios, pues la razón está más allá del alcance de los medios del ego. Gracias, Dios. La fe, la percepción y la creencia pueden estar mal ubicadas y servir de apoyo tanto para las necesidades del gran embaucador, o sea, del ego, como para las de la verdad. Repito, la fe, la percepción y la creencia, una de dos, pueden estar mal ubicadas y pueden servir al ego o al Espíritu Santo. Y esto es importante, ¿eh? Acuérdense que lo vimos en la sesión pasada. No es que nos falte fe, sino más bien que tenemos la fe ubicada en el ego. Y entonces, pues nuestra percepción y la fuerza de nuestra creencia provoca que eso es lo que eso es lo que recibamos de nuestra fe. Dice, pero la razón no tiene cabida en la locura, ni se puede adaptar a sus fines en modo alguno. La fe y la creencia están firmemente arraigadas en la locura y conducen la percepción hacia aquello que la mente ha considerado valioso. Pero la razón no participa en esto en absoluto, pues si se aplicase la razón, la percepción cesaría instantáneamente. La razón no forma parte de la demencia, pues ésta depende enteramente de la ausencia de aquella. El ego nunca hace uso de la razón porque no es consciente de su existencia. Los que son parcialmente locos tienen acceso a ella y solo ellos la necesitan. El conocimiento no depende de la razón y la locura no la deja pasar. Ok, interesante.
El conocimiento no depende de la razón. Sin embargo, la razón sí es que nos puede llevar al conocimiento porque el ego no puede conectar con ella. Entonces, la razón o la cordura, ¿sí? O la razón que le da fuerza a nuestra cordura o mantiene ese ápice de cordura en nosotros, es lo que hace que nosotros comprendamos que en efecto lo más cuerdo, lo más sensato es dejárselo al Espíritu Santo. Y ustedes preguntarán por qué. Porque es nuestro verdadero maestro. Y la pregunta sería para nosotros mismos. Si todo lo que yo he hecho en el pasado no me ha dado en este presente la paz que yo realmente quiero, la paz completamente eterna, infinita e inmutable, entonces significa que no hay nada de lo que haya hecho ha servido, porque significa que yo he sido mi propio maestro y desde el yo, desde el ego, he querido forjarme a mí mismo como si nadie me hubiera creado a mí. En cambio, cuando tú se lo dejas en manos de la razón dice, ok, perfecto, ya me he dado cuenta que simplemente he estado, como diré, revolcándome en mi propia locura. Por lo tanto, entonces se lo tengo que dejar al Espíritu Santo y ese es el maestro que de verdad me va a sacar de este pequeño laberinto, como dice ahí, infinitamente pequeño, insensato en el que nos metimos. Siguiente párrafo. 9. La parte de la mente donde reside la razón se consagró de acuerdo con tu voluntad en unión con la de tu Padre, al deshacimiento de la demencia. Ahí el propósito del Espíritu Santo se aceptó y consumó simultáneamente. La razón le es ajena a la demencia, y aquellos que hacen uso de ella han adquirido un medio que no puede emplearse para el pecado. El conocimiento está mucho más allá de lo que se puede lograr, pero la razón puede servir para abrir las puertas que tú le cerraste. Bien. Ya estás muy cerca de esto. Tu fe y tus creencias han cambiado. Te has hecho la pregunta que el ego nunca haría. ¿No te dice tu razón ahora que la pregunta debe haber emanado de algo que tú no conoces, pero que aún así debe ser parte de ti? Ojo con esta parte. Vuelvo a hacer esta pregunta. ¿No te dice tu razón ahora que la pregunta debe haber emanado de algo que tú no conoces, pero que aún así debe ser parte de ti? La fe y la creencia, apoyadas por la razón, producen forzosamente un cambio en tu percepción. Y con este cambio se le hace sitio a la visión. La visión se extiende más allá de sí misma, tal como lo hace el propósito al que sirve, así como todos los medios para su consecución. Entonces, ojo con esta parte. Si nosotros utilizamos la fe y la creencia, o sea, porque unidas son una gran fortaleza, pero si lo utilizamos para apoyar al ego, jamás se nos va a conceder la visión de Cristo. Vamos a seguir viendo con los ojos del ego, vamos a seguir viendo cuestiones separadas, vamos a seguir viendo la culpa y vamos a seguirnos recordando nuestro llamado pecado original. En cambio, si nosotros, gracias a la razón, redireccionamos la fila creencia, ¿sí? Apoyadas de la razón, como dice aquí, en el Espíritu Santo, obviamente se nos va a conceder la visión de Cristo y con ello, obviamente, la santidad o el perdón. El perdón que acuérdense que es saber que no hay nada que perdonar. 6. Si alguien tiene dudas, alguien quiere leer, alguien tiene un comentario, este es el momento. ¿Todo bien? Entonces, continuamos. 6. La razón en contraposición a la locura. La razón no puede ver pecados, pero puede ver errores y propicia su corrección. No les otorga valor, pero sí otorga valor a su corrección. La razón te diría también que cuando crees estar pecando, estás de hecho pidiendo ayuda. No obstante, si no aceptas la ayuda que estás pidiendo, tampoco creerás que puedes darla, de modo que no la darás. Y así no renunciarías a esa creencia, pues cualquier clase de error que no haya sido corregido te engaña con respecto al poder que reside en ti para llevar a cabo la corrección. Y dicho poder puede llevar a cabo la corrección
y tú no se lo permites, te estás negando la corrección a ti mismo, así como a tu hermano. Y si él comparte contigo esta misma creencia, ambos creeréis estar condenados. Puedes evitarle esto a él y evitártelo a ti, pues la razón no facilitaría la corrección únicamente en ti. Entonces, la hermosura de este párrafo nos está diciendo que la razón no puede ver pecados, lo único que puede ver es errores. Y los errores se corrigen. Y que además todo error es una petición de ayuda. Por tanto, es lo mismo que tenemos que hacer con nuestros hermanos. No se trata, ¿sí? Que ya voy a ver en mi hermano pecados. Es más, si yo intento creer que tengo que corregir a mi hermano, es porque estoy haciendo real un pecado. Entonces, cuando un hermano esté cometiendo un error, yo tengo que reinterpretar ese error. Y en manos del Espíritu Santo, pedirle que me ayude a tener la visión y ver cuál es la petición de ayuda de mi hermano. Porque si yo no veo eso, y entonces ahora yo creo que yo soy el que tiene que hacer el ajuste, la corrección, etcétera, entonces estoy haciendo real la ilusión por la cual mi hermano cree que está cometiendo el error. Y es aquí donde tenemos que aprender a diferenciar entre identificarme con el sueño de mi hermano o identificarme con mi hermano. Si yo me identifico con su sueño y su error y creo que lo tengo que corregir, estoy siendo parte de su sueño y por tanto se lo estoy haciendo real. Cambio, si yo me identifico con mi hermano, no con su sueño, sea de la clase que sea, y yo no veo que mi hermano esté pecando, sino que está cometiendo un error, entonces obviamente es un error que yo estoy cometiendo y que por algo se lo estoy proyectando. Y es cuando entonces yo se lo entrego al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga la corrección en mí, para que yo entonces pueda compartirle a mi hermano su petición de ayuda, que no es otra cosa más que mi petición de ayuda, porque la necesidad de mi hermano es mi propia necesidad. Y así es como se hace el círculo de la expiación, donde dos mentes son corregidas al unísono y se logra el Cristo y el milagro, claramente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Muy bien, continúo entonces. No puedes aceptar o rechazar la corrección sin incluir a tu hermano. El pecado mantendría que sí puedes, mas la razón te dice que no puedes considerar a tu hermano o considerarte a ti mismo como un pecador y seguir percibiendo a él y seguir percibiéndolo a él o percibiéndote a ti como inocente. ¿Quién que se considera a sí mismo culpable podría ver un mundo libre de pecado? ¿Y quién puede ver un mundo pecaminoso y considerarse al mismo tiempo ajeno de ese mundo? El pecado mantendría que tú y tu hermano no podéis sino estar separados, pero la razón te dice que esto tiene que ser un error, pues si estáis unidos, ¿cómo ibais a poder tener pensamientos privados? ¿Y cómo podría ser que los pensamientos que se adentran en lo que solo parece ser tuyo no tuvieran ningún efecto en lo que sí es tuyo? Si las mentes están unidas, eso es imposible. Ya estamos tocando un punto importante que son los pensamientos privados, que ya lo vimos en el capítulo 15, el instante santo. Los pensamientos privados significa que también es una ilusión porque no existen pensamientos privados. Vamos a imaginar algo. Vamos a imaginar una pareja que uno de los dos tiene una inconformidad y está actuando de manera incoherente en relación a esa inconformidad con su pareja. No se lo dice, pero sí lo piensa. Y se molesta, pero no se lo dice. Y actúa por consecuencia en relación a esa incoherencia. Entonces, ese pensamiento privado es una represión. Tarde o temprano se va a convertir en una neurosis que la va a sacar a través del odio o del ataque a través de la persona. Sin embargo, la pareja que está recibiendo los mensajes o los pensamientos no es consciente de los pensamientos, pero claramente que su mente inconsciente lo sabe. Por tanto, va a seguir actuando en relación a la incoherencia de la persona que está privando los mensajes o los pensamientos.
¿Esto qué quiere decir? Vamos a imaginar, no sé, cualquier tontería se me acaba de inventar, ¿no? Por ejemplo, no sé, el esposo no le gusta un guisado o una comida que hace la esposa. Vamos a imaginar, pero no lo dice, no lo dice, la esposa no lo sabe, pero la esposa cree que sí le gusta y como el otro se está callando, pues la esposa actúa conscientemente creyendo que sí le gusta, pero inconscientemente sabe que no le gusta. Y como lo que está sucediendo ahí es un pensamiento privado, entonces los pensamientos se conectan. Y cuando tú ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, el universo pues te va a dar más de lo mismo, siempre a través de tu hermano. Y entonces la esposa pues ahora casi le hace diario el guisado hasta que el marido explota. Esos pensamientos privados no tienen por qué ser así. Se tienen que entregar y se tienen que comunicar, porque muchas veces la otra mente no sabe qué está pasando. Entonces siempre es importante que no dejen pensamientos privados, porque todas las mentes están conectadas, ¿sí? Y entonces es importante compartírselo al Espíritu Santo y a tu hermano una vez que tú consideres que sea necesario compartirlo. Dice, nadie puede pensar por separado tal como Dios no piensa sin su Hijo. Eso sería posible únicamente si ambos morasen en cuerpos. Tampoco podría ninguna mente pensar por separado a menos que el cuerpo fuera la mente, pues únicamente los cuerpos pueden estar separados y por lo tanto ser irreales. La morada de la demencia no puede ser la morada de la razón, pero es fácil abandonarla si ves la razón. No puedes abandonar la demencia trasladándote a otro lugar. La abandonas simplemente aceptando la razón en el lugar que antes ocupaba la locura. La locura y la razón ven las mismas cosas. Ojo con esta parte. La locura, el ego y la razón que te lleva el Espíritu Santo ven las mismas cosas. Pero es indudable que las contemplan en modo diferente. Por ejemplo, la locura que ve en su hermano. La locura ve en su hermano, ¿qué cosa? Pues simple y sencillamente que si comete un error, significa, ¿sí? Que necesita ser juzgado, atacado, etcétera, o corregido o hacer un ajuste. En cambio, la razón, cuando ve un hermano que comete no sé, un error, sabe que en manos del Espíritu Santo, esa es una petición de ayuda. Y es ahí donde entonces la razón entra de manera completamente diferente, porque lo completamente diferente y donde lo único que podemos decir desde la razón es, Padre, dime qué tengo que hacer por tu santo Hijo, por tu santo y hermoso Hijo. Ese sería lo que tendríamos que estar preguntando, nada más. La locura es un ataque contra la razón que la expulsa de la mente y ocupa su lugar. La razón no ataca, sino que calladamente ocupa el lugar de la locura y la reemplaza si los dementes deciden escucharla. Pero los dementes no conocen su propia voluntad, pues creen ver el pecado y permiten que su propia locura les diga que este es real. La razón sería incapaz de eso. Y si defiendes el cuerpo contra tu razón, no entenderás lo que es el cuerpo ni lo que eres tú. Acuérdense que el cuerpo, cuando se utiliza para atacar, para juzgar, etcétera, el cuerpo se enferma porque es el chivo expiatorio para el autocastigo de nosotros mismos. Pero si tú, obviamente, no colocas el cuerpo por encima de la razón y lo que quieres es, elige primero el reino de los cielos, o sea, tu paz mental, entonces todo lo demás se te da por añadidura, todo lo demás será un medio que se va a dar por añadidura, incluyendo el cuerpo, incluyendo su salud, porque ahora el cuerpo se convierte en un medio de comunicación para la razón, para la cordura, para el Espíritu Santo, para el perdón y para la expiación, y sobre todo para comunicar la palabra de Dios. Entonces aquí ya no se trata de tener un cuerpo sano o un cuerpo enfermo, se trata de tener un cuerpo santo, impecable, libre de culpa. El cuerpo no te separa de tu hermano. Si crees que lo hace, estás loco. Pero la locura tiene un propósito y cree también disponer de los medios que lo pueden convertir en realidad. Ver el cuerpo como una barrera que separa aquello que la razón te dice que no puede sino estar unido. Solo puede ser una locura. Y no lo podrías ver de ese modo si escuchases la voz de la razón. ¿Qué puede haber que se interponga entre lo que es un continuo, o sea, entre el infinito? No, no hay nada.
Y si nada se interpone, ¿cómo se podría excluir de otras partes lo que pasa a formar parte de cualquiera de ellas? Esto es lo que la razón te diría, mas piensa en lo que tendrías que admitir si esto fuese así. Si eliges el pecado en vez de la curación, estás condenando al Hijo de Dios a algo que jamás puede ser corregido. Le dices con tu elección que está condenado, separado de ti y de su Padre para siempre y sin ninguna esperanza de poder jamás retornar. Eso es lo que le enseñas, eso es lo que le enseñas y aprenderás de él exactamente lo que le enseñes. Pues lo único que le puedes enseñar es que él es como tú quieres que sea. Y eso lo elige, y lo que eliges que él sea, es lo que eliges para ti. Mas no pienses que esto es temible. Que estás unido a él es un hecho, no una interpretación. ¿Cómo puede un hecho ser temible a menos que esté en desacuerdo con lo que tienes en más estima que la verdad? Ups. La razón te diría que ese hecho es tu liberación. Ni tu hermano ni tú podéis ser atacados por separado, ni tampoco puede ninguno de vosotros aceptar un milagro sin que el otro no sea igualmente bendecido por él y curado del dolor. La razón, al igual que el amor, desea tranquilizarte, y no es su intención infundirte temor. El poder de curar al Hijo de Dios se te concede porque Él no puede sino ser uno contigo. Tú eres responsable de cómo Él se ve a sí mismo. Y la razón te dice que se te ha concedido poder transformar su mente por completo, la cual aúna contigo en solo un instante, la cual es una contigo en un solo un instante. Y cualquier instante sirve para llevar a cabo una completa corrección de todos sus errores y restituirle su plenitud. El instante en que elijas ser curado, en ese mismo instante se verá que Él se ha salvado completamente junto contigo. Se te ha dado la razón para que entiendas que esto es así, pues la razón, que es tan benévola como la finalidad para la que se emplea, te aleja constantemente de la locura y te conduce hacia el objetivo de la verdad. Y ahí te desharás de la carga que supone negar la verdad. Y esta es la carga que es terrible, no la verdad. Entonces, la carga que supone negar la verdad, eso es la locura, eso es lo que nos vuelve locos. La realidad es, Dios es, la verdad es, eterna, infinita, inmutable, el amor es. Y cuando nosotros negamos la realidad, ¿sí? Lo que hacemos es crear una ilusión de transformar la realidad en una monstruosidad. Y precisamente para que esa monstruosidad que creamos no nos dé miedo, creamos entonces ídolos, ilusiones que maquillen el mundo para que entonces creamos que lo que es tenebroso sea algo agradable y ahí más o menos la estemos llevando. Por eso es que nos cuesta mucho trabajo aceptar la verdad y por eso dice el curso. Solamente los cuerdos pueden ver de frente a la verdad y aceptarla sin nada más. Simplemente aceptarla. Porque recuerden que la verdad, ¿sí? Es la lección más difícil que tendrás que aprender jamás y al fin y al cabo, la única. Que la verdad es verdad. Dios es. Se acabó. En el hecho de que tú y tu hermano estáis unidos reside vuestra salvación. El regalo del cielo, no el del miedo. Considera, otra vez, dice, a ver, no, creo que leí mal dice, en el hecho de que tú y tu hermano estáis unidos reside vuestra salvación, el regalo del cielo, no el del miedo. ¿Consideras acaso que el cielo es una carga para ti? En la locura lo es. Sin embargo, lo que la locura ve tiene que ser disipado por la razón. La razón te asegura que el cielo es lo que quieres y lo único que quieres. Escucha a aquel que te habla con raciocinio y que pones tu razón en armonía y que pone tu razón en armonía con la suya. Resuélvete a dejar que la razón sea el medio por el que él te indique cómo dejar atrás la demencia. No te ocultes tras la demencia para escapar de la razón.
Repito, no te ocultes tras la demencia para escapar de la razón. Lo que la locura encubriría, el Espíritu Santo lo pone al descubierto para que todo el mundo lo contemple con júbilo. Tú eres el salvador de tu hermano, él es el tuyo. A la razón le es muy grato hablar de esto. El amor le infundió amor a este plan benevolente, y lo que el amor planea es semejante a sí mismo en esto. Al estar unido a ti, él desea que aprendas lo que no puedes sino ser, y dado que eres uno con él, se te tiene que haber encomendado dar lo que él ha dado, y todavía sigue dando. Dedica, aunque solo sea un instante, a la grata aceptación de lo que se te ha encomendado darle a tu hermano, y reconoce con él lo que se os has dado, lo que se os ha dado a ambos. Dar no es más bendito que recibir, pero tampoco es menos. Quédense con esta frase. Dar no es más bendito que recibir, pero tampoco es menos. Y si mi hermano está actuando de manera demente, solamente lo podemos sanar percibiendo cordura en él. Y si nosotros le damos cordura a nuestro hermano, porque ese es dar, saber, percepción es una forma de dar, entonces estaremos recibiendo cordura. Y así es como, repito, se hace el círculo de la expiación. Repito la frase. Dar no es más bendito que recibir, pero tampoco es menos. Por lo tanto, bueno, eso ya viene de mí, de otra frase del curso que dice, solamente puedes sanar de la locura a tu hermano percibiendo cordura en él. Y cuando percibes la cordura en tu hermano, es porque la estás aceptando también en ti. Muy bien. Al Hijo de Dios se le bendice siempre cual uno solo, y a medida que su gratitud llega hasta ahí, hasta ti, que le bendijiste, la razón te dirá que es imposible que tú estés excluido de la bendición. La gratitud que Él te ofrece te recuerda las gracias que tu Padre te da por haberlo aceptado a Él. Y la razón te dice que sólo así puedes entender lo que tú no puedes sino ser. Tu padre está tan cerca de ti como tu hermano. Sin embargo, ¿qué podría estar más cerca de ti que tu propio ser? El poder que ejerce sobre el Hijo de Dios no supone una amenaza para su realidad. Por el contrario, solo da testimonio de ella. Y si Él ya es libre, ¿dónde podría radicar tu libertad sino en Él mismo? ¿Y quién podría encadenarle sino Él a sí mismo cuando se niega la libertad? De Dios nadie se burla, ni tampoco puede su Hijo ser aprisionado, salvo por su propio deseo. Y por su propio deseo es también como se libera. En eso radica su fuerza, no su debilidad. Él está a merced de sí mismo, y cuando elige ser misericordioso, en ese momento se libera. Mas cuando elige considerarse a sí mismo, se convierte en un prisionero que, encadenado, espera su propio perdón para poder liberarse. Wow. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran decir? ¿Todo bien? Correcto, pues bueno, vamos a pasar. A ver, vamos a ver qué tamaño tiene. Sí, yo que sí nos leemos sin problema esta parte que se llama la última pregunta que queda por contestar. Gracias, Moni. Ojo con este, ¿eh? Esta sección o este subtítulo está bien interesante, bueno, todos, pero aquí hay algo que es un poco muy importante en el sentido de que literalmente hay cosas que no hacemos es una introspección y esta sección nos va a hacer bastante, nos va a dar bastante claridad. Gracias, Gaby, gracias, Moni, por contestarme los mensajes. Muy bien, dice así. Número 7, la última pregunta que queda por contestar. Dice así. ¿No te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Ser impotente es el precio del pecado. La impotencia es la condición que impone el pecado, el requisito que exige para que se pueda creer en él. Solo los impotentes podrían creer en el pecado. La enormidad no tiene atractivo.
excepto para los insignificantes. Y solo los que primero creen ser insignificantes podrían sentirse atraídos por ella. Traicionar al Hijo de Dios es la defensa de los que no se identifican con Él. Y tú o estás de su parte o contra Él, o lo amas o lo atacas, o proteges su unidad o lo consideras fragmentado y destruido como consecuencia de tu ataque. Normalmente tenemos esas dos opciones con nuestros hermanos, ¿eh? Nadie cree que el Hijo de Dios sea impotente. Y aquellos que se ven a sí mismos como impotentes deben creer que no son el Hijo de Dios. Ok. Así que cada que nosotros nos sintamos impotentes por cualquier circunstancia, es porque no nos creemos hijos de Dios. Acuérdense también de esta siguiente frase. Soy tal como Dios me creó. El Hijo de Dios no puede sufrir y yo soy su Hijo. Esto ya viene en el capítulo 31, se los estoy adelantando. Pero bueno, es una pequeña oración, pero muy poderosa cuando alguien se siente impotente o cuando esté viviendo una situación de dolor, de enojo, de angustia, de miedo, así tal cual. Soy tal como Dios me creó. El Hijo de Dios no puede sufrir y yo soy su Hijo. ¿Ok? Esa es la oración que les ofrezco el día de hoy. Y sé que podrían ser entonces sino su enemigo, y qué podrían hacer sino envidiarle su poder y como consecuencia de su envidia volverse temerosos de dicho poder. Estos son los siniestros, los silenciosos y atemorizados, los que se encuentran solos e incomunicados, y los que, temerosos de que el poder del Hijo de Dios los aniquile de un golpe, levantan su impotencia contra él, se unen al ejército de los impotentes para librar su guerra de venganza, amargura y rencor contra él, a fin de que se devuelva uno con ellos. Y puesto que no saben que son uno con él, no saben a quién odian. Son en verdad un ejército deplorable, cada uno de ellos tan capaz de atacar a su hermano o volverse contra sí mismo, como de recordar que una vez todos creyeron tener una causa común. Los siniestros dan la impresión de estar frenéticos, de ser vociferantes y fuertes, mas no saben quién es su enemigo, sino solo que lo odian. El odio los ha consagrado, pero ellos no se han unido entre sí, pues si lo hubieran hecho, no serían capaces de abrigar odio. El ejército de los impotentes se desbanda en presencia de la fortaleza. Los que son fuertes son incapaces de traicionar porque no tienen necesidad de tener sueños de poder ni de exteriorizarlos. ¿De qué manera puede actuar un ejército en sueños? De cualquier manera. Podrían vérsele atacando a cualquiera con cualquier cosa. Los sueños son completamente irracionales. En ellos, una flor se puede convertir en una lanza envenenada, un niño en un gigante y un ratón rugir como un león. Y con la misma facilidad el amor puede trocarse en odio. Esto no es un ejército, sino una casa de locos. Lo que parece ser un ataque concertado no es más que un pandemonium. ¡Ay, qué fuerte! Al ejército de los impotentes. ¿Quién es el ejército de los impotentes? Todos aquellos, incluyéndonos, que no nos sentimos hijos de Dios, que nos sentimos hijos del ego. El ejército de los impotentes es en verdad débil, no tiene armas ni enemigos. Puede ciertamente invadir el mundo y buscar un enemigo, pero jamás podrá encontrar lo que no existe. Puede ciertamente soñar que encontró un enemigo, pero este cambia incluso mientras lo están atacando. De modo que corre de inmediato a buscar otro y nunca consigue cantar victoria. Y a medida que corre, se vuelve contra sí mismo, pensando que tuvo un pequeño atisbo del gran enemigo que siempre elude su ataque asesino, convirtiéndose en alguna otra cosa. Cuán traicionero parece ser ese enemigo que cambia tanto que ni siquiera es posible reconocerlo. Obviamente eso eres tú mismo, ¿no? Tu propio ego. El odio, no obstante, tiene que tener un blanco, claro. El odio, no obstante, tiene que tener un blanco. No, no puede estar nada más así, odiar a la nada, ¿verdad? No se puede tener fe en el pecado sin un enemigo. ¿Quién que crea que el pecado podría atreverse a creer que no tiene enemigos? A ver, otra vez. ¿Quién que crea en el pecado podría atreverse a creer que no tiene enemigos?
¿Podría admitir que nadie lo ha hecho sentirse impotente? La razón seguramente le diría que dejara de buscar lo que no puede encontrar. Repito, la razón seguramente le diría que dejara de buscar lo que no se puede encontrar. Sin embargo, tiene primero que estar dispuesto a percibir un mundo donde no hay enemigos. No es necesario que entienda cómo sería posible que él pudiera ver un mundo así. Ni siquiera debería de tratar de entenderlo, pues si pone su atención en lo que no puede entender, no hará sino agudizar su sensación de impotencia y dejar que el pecado le diga que su enemigo debe ser el mismo. Wow. O sea, esto es importante, ¿eh? Ahorita lo explico. Pero deja que se haga a sí mismo las siguientes preguntas con respecto a las cuales tiene que tomar una decisión para que esto se lleve a cabo por él. Esto es súper importante. Ahorita vienen 4 preguntas, pero este es interesantísimo. Normalmente el ego nos invita a atacar afuera, y el enemigo, siempre cuando no es un hermano, es otro hermano, es otro hermano. Pero como dice, ¿no? Es un ejército impotente. ¿Por qué? Porque realmente no existe enemigo, porque el enemigo no es tu hermano. Te puedes hacer daño a través de tu hermano, pero te lo estás haciendo tú. Y aquí viene la trampa también del ego, ¿no? Cuando el curso Milagros nos dice que excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño. Nada excepto mis propios pensamientos. Porque solamente mis propios pensamientos me pueden atacar. Entonces te dice, entonces si no es tu hermano, eres tú el que te estás proyectando. Y esto es importante. Cuando un hermano, ¿sí? Sea el espejo de lo que nosotros le proyectamos, comprendamos que entonces no es nuestro hermano y seguramente somos nosotros los que nos estamos proyectando, pero enseguida entregárselo al Espíritu Santo porque el ego lo va a tomar para que ahora te señales a ti mismo como culpable. Y entonces ahora sale, no peor, pero pues es más complicado porque entonces ahora dejas de culpar el mundo externo porque ya lo percibes diferente, pero ahora el problema es que te culpas a ti. Por eso te dice, ni siquiera trates de entender cómo eso se va a llevar a cabo. No es necesario, vamos a volver a caer en la impotencia. Simplemente contesta estas preguntas, te dice. Pregunta número 1. ¿Deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí? Pregunta, pues sí. ¿Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? Soy poderoso, ¿no? Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar, obvio. Y deseo ver aquello que negué precisamente porque es la verdad. Dice, tal vez ya hayas contestado las primeras 3 preguntas, pero todavía no has contestado la última, pues esta aún parece temible y distinta de las demás, mas la razón te aseguraría que todas son la misma pregunta. Dijimos que en este año se haría hincapié en la igualdad de las cosas que son iguales. Esta última pregunta, que es en verdad la última con respecto a la cual tienes que tomar una decisión, todavía parece encerrar una amenaza para ti que las otras ya no poseen. Y esta diferencia imaginaria da testimonio de tu creencia de que a lo mejor la verdad es el enemigo con el que aún te puedes tapar. En esto parece residir pues la última esperanza de encontrar pecado y de no aceptar el poder. A ver si se acuerdan de las 4 preguntas, ¿eh? No olvides que la elección entre el pecado y la verdad, o la impotencia y el poder, es la elección entre atacar y curar, pues la curación emana del poder y el ataque de la impotencia. Es imposible que quieras curar a quien atacas, y el que deseas que sane tiene que ser aquel que decidiste que estuviese a salvo del ataque. ¿Y qué otra cosa podría ser esa decisión sino la elección entre verle a través de los ojos del cuerpo o bien permitir que te sea revelado a través de la visión? La manera en que esta decisión da lugar a sus efectos no es tu problema, pero tú decides lo que quieres ver. Este es un curso de causas, no de efectos. Considera detenidamente qué respuesta vas a dar a esa última pregunta que todavía no has contestado y deja que la razón te diga que debe ser contestada y que la respuesta se encuentra en las otras 3. Te resultará evidente entonces que cuando observes los efectos del pecado en cualquiera de sus formas, lo único que necesitas es simplemente preguntarte a ti mismo lo siguiente: ¿es esto lo que quiero ver?
¿Es esto lo que deseo? Son dos preguntas que tienes que hacerte. ¿Es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? Esta es la única elección que tienes, la base de lo que ocurre. No tiene nada que ver con la manera en que ocurre, pero sí por el que, por, sí, pero sí con el qué, por qué, con el por qué. A ver, aquí hay una pregunta. Sí, mi corazón, nos vemos de ti. Dice entonces. Pues sobre esto tienes control. Y si eliges ver un mundo donde no tienes enemigos y donde no eres impotente, se te proveerán los medios para que lo veas. ¿Por qué es tan importante esta última pregunta? La razón te dirá por qué. Es igual a las otras tres, salvo en lo que respecta al tiempo. ¿Ok? Ojo con esto, es súper importante. Las primeras tres preguntas, ¿sí? En la que yo gobierno y no un mundo que me gobierna a mí, en la que no me siento yo impotente y que yo, sí, yo soy, no soy impotente ante el mundo, y la tercera en la que no puedo pecar y no tengo enemigos, esas primeras tres están circunscritas al tiempo. O sea, ¿qué significa? Que son contingentes. Puedes cambiar de parecer de repente, pero la cuarta pregunta no. Vamos a ver. Dice, todas las preguntas son iguales. La razón dirá por qué. Es igual a las otras tres, salvo en lo que respecta al tiempo. Las otras son decisiones que puedes tomar y volverte atrás, o sea, retrasarte y luego volverlas a tomar. Pero la verdad es constante e implica un estado en el que las vacilaciones son imposibles. Puedes desear un mundo en el que tú gobiernas y no uno que te gobierna a ti, ¿ya se dan cuenta? Pero luego puedes para cambiar de parecer, ¿ya se dan cuenta? Es contingente. Sí, quiero un mundo en el que yo gobierno, un mundo en el que el mundo a mí no me gobierna, pero de repente cambias de parecer. Puedes desear intercambiar tu impotencia por poder y luego perder ese deseo cuando un ligero destello de pecado te atrae. También el tema de la impotencia, potente, impotente, puedo estar variando entre oscilando. Dice, y puedes desear un mundo, y puedes desear ver un mundo incapaz de pecar y sin embargo permitir que un enemigo te tiende a usar los ojos del cuerpo y cambiar de parecer. O sea, en efecto, también puedo intentar ver un mundo o desear ver un mundo en el que yo no deseo pecar y no quiero tener enemigos, pero si alguien me ataca, entre comillas, un enemigo, entonces ahora, ¿sí? Me siento pecaminoso o percibo a mi hermano pecaminoso. Dice, el contenido de todas esas preguntas es el mismo, pues cada una de ellas te pregunta si estás dispuesto a intercambiar el mundo del pecado por lo que el Espíritu Santo ve, puesto que es esto lo que el mundo del pecado niega. Los que ven el pecado, por lo tanto, están viendo la negación del mundo real. Sin embargo, la última pregunta suma a tu anhelo de querer ver el mundo real, el deseo de permanencia. La última pregunta, ¿eh? La última pregunta es tu deseo de ver el mundo real, o sea, de ver la verdad, el deseo de permanencia de la inmutabilidad, de tal forma que ese deseo se convierta en el único que tengas. Si contestas esta última pregunta con un sí, añade sinceridad a las decisiones que ya has tomado con respecto a las demás, pues solo entonces habrás renunciado a la opción de poder cambiar de parecer nuevamente. Sí, o sea, vaya, si contestamos la última pregunta con un sí, ya entonces no podemos vacilar con las otras tres. Ya no podemos estar contingentemente decir sí, luego no, luego sí, no. Ya, es continuo, es la verdad. Cuando eso deje de interesarte, las otras preguntas quedan perfectamente contestadas. ¿Por qué crees que no estás seguro de que las otras preguntas hayan sido contestadas? ¿Sería acaso necesario plantearlas con tanta frecuencia si ya se hubiesen contestado? Hasta que no se haya tomado la decisión final, la respuesta será a la vez un sí y un no. Pues has contestado sin darte cuenta de que sí quiere decir que has dicho no al no. Nadie decide en contra de su propia felicidad, pero puede hacerlo si no se da cuenta de que eso es lo que está haciendo. Y si él ve su felicidad como algo que cambia constantemente, es decir, ahora es esto, luego otra cosa y más tarde una sombra elusiva que no está vinculado a nada, no podrá sino decidir en contra de ella.
La felicidad delusiva, la que cambia de forma según el tiempo o el lugar, es una ilusión que no significa nada. La felicidad tiene que ser constante porque se alcanza mediante el abandono del deseo de lo que no es constante. La dicha no se puede percibir excepto a través de una visión constante. Y la visión constante solo se puede conceder, y solo se les concede a aquellos que desean la constancia. El poder del deseo del Hijo de Dios sigue siendo la prueba de que todo aquel que se considera a sí mismo impotente está equivocado. Desea lo que quieres y eso será lo que contemplarás y creerás que es real. No hay un solo pensamiento que esté desprovisto del poder de liberar o de matar, ni ninguno se pueda abandonar la mente del pensador o de dejar efectos sobre él. Entonces, ¿cuáles son las 4 preguntas? Primer pregunta, ¿deseo ver un mundo en el que gobierno yo y no me gobierna a mí? Aquí está, primer pregunta. Y estar circunscrita al tiempo, ¿eh? Cambia, a veces sí, a veces no. ¿Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? Soy poderoso. ¿Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? Pues sí. Pero estas 3 vamos a vacilar constantemente, ¿por qué? Porque estas 3, ¿sí? Aún así, aunque hayas dicho sí, ¿sí? Puedes de repente decir no o abandonar tu sí, hasta que no aceptes la cuarta pregunta. Y deseo ver aquello que negué precisamente porque es la verdad. Vaya, en pocas palabras, esta pregunta es muy profunda. ¿Qué significa dejar de negar a Dios? ¿Y qué significa dejar de negar a Dios? No significa que tengas que estar rezando todos los días y decir, no, yo acepto a Dios todos los días y subir frases bonitas de Dios. No, significa, ya no negar a verdad, significa que ahora dedicas tu vida a la verdad, que ahora ya no tienes otra meta que la verdad, que ya no tienes otra meta más que regresar a casa, que no tienes otra meta más que reconocerte como el amor, que sabes del amor y que vas hacia el amor. Y no tienes otra meta más que entregar tu vida a Dios, consagrarte a Dios, ser un maestro de Dios. Cuando tú aceptas eso y entregas tu vida a eso, ya no vas a poder vacilar en todas las demás. Así de sencillo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos realmente dispuestos a abandonar el mundo de las ilusiones y decir, yo ya me quiero ir a casa? Bueno, nos cuesta mucho trabajo porque todavía tenemos demasiados ídolos, todo tipo de ídolo, desde personas, cosas, creencias, proyectos, hobbies, etcétera, que ponemos como meta y no como un medio. Podemos seguir haciendo todo lo que hacemos, pero la recomendación es que se entregue a Dios como un medio para llegar a Dios. Ese sería lo único que tenemos que hacer. Y pues nos vamos a quedar ahí con esa cuarta pregunta que todos se las tienen que contestar algún día. En lo particular, yo todos los días me la reafirmo, aunque debería ser una sola vez, pero muchas veces el ego sigue distrayendo o permito que el ego me distraiga, ¿no? O me invento un ego para que me distraiga. Pues bueno, estamos bien con esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muchas gracias a todos los que están aquí conectados. Eli, Leti, Yayi, Alicia, Fabi, Marisol, Columba, Mari, Mónica, Samari, muchas gracias. Por ahí hay un iPhone, no sé quién sea. También muchas gracias. Y pues bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, díganmelo para poder continuar. ¿Alguien ya quiere ir a la verdad? ¿Alguien ya quiere regresar a casa? ¿O todavía queremos seguir vagando aquí en este mundo? Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, Mónica. Gracias, corazón. Nos vemos mañana, Mónica. Les iba a comentar que hay una posibilidad de que el próximo jueves no de lectura, pero yo les aviso el mismo jueves. ¿Les parece? Muchas gracias. Gracias a todos. Bendiciones.